Buenos días a todos. Nos convoca una actividad para el Centro de Investigaciones muy importante, que es escuchar y valorar los resultados de investigación de los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Em, para el Centro de Investigaciones es muy grata este tipo de actividades y esperamos que siga presentándose. Hoy nos acompaña el profesor Jonathan Zapata Flores, que nos expondrá los resultados de la investigación, la conexidad contractual en tres negocios jurídicos contemporáneos. Nos acompaña la profesora Sandra Liana Cataño y la profesora Luz María Wills, que hacen parte de la área de Derecho Privado. Profesor Jonathan tiene máximo 30 minutos para exponer su trabajo y posteriormente abrimos un espacio de conversación y de, si es posible, análisis y debate sobre su trabajo. Bienvenido, profesor. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las que me están acompañando hoy en esta socialización de resultados y esperemos que sea de interés pues, para todos ustedes y para todas las personas que posteriormente conozcan esta investigación. Bueno, entonces, el proyecto de investigación, la conexidad contractual en tres negocios jurídicos contemporáneos, se desarrolló en el marco o más bien en un momento, a ver. Se desarrolló entonces en el marco en las actividades de la línea de investigación en contratación privada contemporánea del grupo de investigación Saber, Poder y Derecho, donde los integrantes de la línea buscamos reflexionar, discutir y generar producción académica en temáticas relacionadas con las tendencias actuales de la contratación privada contemporánea. En esta presentación esta presentación se va a dividir en 4 partes. Primero voy a contextualizar el problema que generó este tema de investigación. Luego definiré el concepto de contratación conexa y sus efectos jurídicos. En tercer lugar, expondré los casos de estudio para la investigación, para esta investigación, que fueron el contrato de medicina prepagada, las pólizas de salud, el seguro de vida grupo deudores y los paquetes turísticos. Y finalmente voy a hacer una recapitulación de las conclusiones generales de esta investigación y enunciaré cuáles fueron los productos de investigación. Este proyecto entonces parte del contexto de mayor complejidad en las relaciones contractuales entre los agentes económicos, impulsado desde finales del siglo pasado, donde la contratación privada se ha convertido o se convirtió en herramienta de la economía de mercado, ya que a través de los contratos el capital entonces puede circular, buscando entonces que los contratos, ¿cierto?, se adapten a la necesidad de un intercambio ágil y eficaz que exige que el acceso a los bienes y servicios no se vea limitado por extensas etapas de negociación, celebración y ejecución de las prestaciones. Se observa entonces que debido a las exigencias del mercado, actualmente ha disminuido el uso de los modelos de contratación clásicos, es decir, aquellos que surgen de la regulación en extensos códigos, su tipicidad y negociación y paridad entre las partes. De este modo, el contrato negociado ha dado paso al contrato de adhesión, la tipicidad contractual ha dado paso a la atipicidad y el contrato aislado ha dado paso al contrato conexo.
Con ese contexto, entonces, surgieron las preguntas de investigación sobre la naturaleza jurídica de la conexidad contractual, sobre los casos de contratación conexa, de contratos conexos, y si podría caracterizarse como contratos conexos al contrato de medicina prepagada, de seguro de vida grupo deudores y de paquetes turísticos. ¿Y cuáles serían entonces los efectos de esa clasificación? Frente a la caracterización de la contratación conexa, la doctrina especializada ha concluido que existe conexidad contractual cuando múltiples contratos autónomos manifiestan un estrecho enlace jurídico entre sí, debido a una finalidad común que los determina. En este caso, todos los contratos perseguirán un objetivo común que los convierte en una unidad negocial. Entonces, ahí les presento esos elementos de la conexidad. Pluralidad de contratos, contratos que son autónomos, es decir, cada uno debe cumplir con sus requisitos de existencia y de validez. No hay subordinación entre ellos, pero todos ellos se celebran para conseguir una finalidad que es de tipo económica y de tipo jurídica. Tienen entonces un objetivo común. La doctrina y la jurisprudencia han identificado diferentes eventos de conexidad contractual. Entre ellos están las operaciones a través de tarjetas de crédito y las relaciones de consumo, que fueron estudiados inicialmente por la profesora española Ana López Frías. También se ha caracterizado como un evento de leasing, que para el caso colombiano fue caracterizado de esta forma por la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos también otro negocio conexo, serían los negocios fiduciarios para la construcción y enajenación de bienes inmuebles. Esta caracterización hace parte del trabajo de doctorado que está siendo desarrollado por la profesora Sandra Liliana Cataño Berrío. Frente a los efectos de la conexidad, tenemos que este tipo de negocios jurídicos complejos generan importantes efectos relacionados con tres instituciones clásicas de la contratación privada. En primer lugar, hay un efecto sobre las reglas de interpretación de los contratos. En segundo lugar, existe una relación con las reglas de la responsabilidad y, por lo tanto, frente a la naturaleza de las acciones entre los partícipes de una red contractual. Y en tercer lugar, se expande la aplicación de las reglas de la ineficacia contractual. Entonces, a continuación, voy a explicar cada uno de esos efectos. Vamos bien con la conexión, ¿cierto? Hasta ahora ningún problema. Sí, profe, todo transcurre bien. Va muy bien. Perfecto, listo. Entonces, frente a los efectos de la conexidad. En primer lugar, es necesario aclarar que las reglas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil se aplican en un contexto de contratos individuales y de contratos aislados, que no responden a la lógica de una red contractual de unos contratos conexos, son sinónimos. Es decir, los contratos actualmente, ¿cierto? Estas reglas de interpretación del Código Civil indagan por la voluntad de las partes que dieron nacimiento a la obligación o a las obligaciones, ¿cierto? Hecho que es propio de los contratos individuales, y esto se puede verificar, por ejemplo, en los artículos 1618, 1621 y 1622 del Código Civil, donde son entonces los mismos agentes quienes celebran una o varias convenciones
y entre estos contratos y entre estas partes son aplicables las reglas clásicas de interpretación. Sin embargo, en el contexto de la conexidad contractual, cuando un grupo de personas celebran múltiples contratos que tienen un objetivo común, característica de la contratación conexa, ojo, donde resulte que en uno de esos contratos que hace parte de la red existe una cláusula vaga, oscura, o una cláusula que siendo clara, pero las partes discrepan sobre su real alcance, sobre su real efecto, se podría entonces determinar el contenido real de esa prestación que está en disputa acudiendo a los contratos de la red e incluso al objetivo económico común, ¿cierto? Esto con el fin entonces de hallar el real sentido de toda la operación económica. Entonces ahí tenemos un efecto importante de la conexidad sobre una institución clásica del derecho clásico, el derecho privado clásico, que son las reglas o la forma de aplicar las reglas de interpretación contractual. Frente al segundo efecto, relacionado con las reglas de responsabilidad y con el tipo entonces de acciones que se derivan o que se tendría contra el deudor incumplido, desde la conexidad se propone que los agentes que hacen parte de la red estarían facultados para buscar el resarcimiento de los perjuicios a través de las acciones contractuales pertinentes. Miren que son acciones contractuales, no son acciones extracontractuales. Así, ¿cierto? El deudor incumplido y la persona y el agente que está ejerciendo la acción no sean entre ellos partes del contrato, pero sí son partes de la red contractual. En estos eventos, según ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, no sería lógico predicar la responsabilidad contractual para algunos agentes y la extracontractual para otros, dado entonces que en los casos de conexidad, indica la Corte Suprema, el incumplimiento siempre tendría un carácter contractual. Esa posición la podemos ubicar en la sentencia del 15 de noviembre de 2007 de ese máximo tribunal. Por último, entonces, frente a estos efectos, un efecto relacionado con la ineficacia contractual, el efecto relacionado con la ineficacia contractual supone que la causal de ineficacia de un contrato que se origina, por ejemplo, en el incumplimiento, en la declaratoria de nulidad o de rescisión o en la pérdida del cuerpo cierto que se debe, u otra causal de ineficacia que afecte irremediablemente ese objetivo común, la operación económica en su totalidad, tornaría entonces ineficaz toda la red contractual por la afectación de la causa y no solamente al contrato donde se originó esa ineficacia. Entonces tenemos que el efecto de una ineficacia si afecta esa causa supracontractual, si afecta toda la operación económica, ese objetivo común de la red contractual, tiene la potencialidad de afectar entonces a toda la red. ¿Listo? Tercer efecto de la conexidad contractual en relación entonces a la aplicación de las reglas de ineficacia. Luego entonces de esta contextualización sobre el problema de investigación y la caracterización de la conexidad contractual, voy a pasar entonces a hablar de los casos estudiados en el proyecto como posibles eventos de conexidad contractual. Frente a la medicina prepagada, se encontró en el desarrollo de este proyecto de investigación que a través de este contrato un profesional del comercio siempre será una persona jurídica. No es porque los profesionales del comercio sean única y exclusivamente personas jurídicas, sino que la ley para este contrato obliga, ¿cierto?, a que este profesional sea una sociedad mercantil. Este profesional del comercio entonces
va a asumir la obligación de prestarle a otra persona, una persona natural, una asistencia médica contratada, ya sea directamente o a través de terceros, recibiendo como contraprestación el pago periódico de una suma de dinero. El acreedor de la suma de dinero, esta persona jurídica, va a actuar entonces como organizador de los servicios, subcontratando o delegando la prestación efectiva del servicio médico en diferentes profesionales del sector salud, como médicos, odontólogos, laboratorios, entre otros. Se observa entonces que en la medicina prepagada hay una estructura empresarial donde se organizan y prestan servicios a través de una red contractual. El contrato de medicina prepagada es uno de los contratos que hace parte de la red, pero va a determinar todas las relaciones y las prestaciones de los demás contratos. Se tiene entonces que el contrato de medicina prepagada es un contrato privado, bilateral, oneroso, aleatorio, principal, consensual y de ejecución sucesiva. También será un contrato o es un contrato en la práctica de adhesión y de consumo. Respecto a su regulación, se encontró que la medicina prepagada hace parte de los planes voluntarios de salud reglados en la Ley 100 del 93 y en dos decretos, en el 806 del 98, a través del cual se reglamenta la afiliación al régimen de seguridad social y de salud, y el decreto 780 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud y de protección social. Al caracterizar entonces el contrato de medicina prepagada, también surgió la necesidad de diferenciarlo de las pólizas de salud, donde decía yo que estas pólizas son un contrato de seguro que tiene por finalidad asegurar un riesgo incierto que no depende de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuyo efectivo acaecimiento, pues el acaecimiento, la ocurrencia de ese riesgo, obliga a la compañía aseguradora a cumplir su prestación. Ese riesgo incierto que se está protegiendo a través del contrato de seguro es la enfermedad del asegurado, ¿cierto?, que genera entonces la obligación de la compañía aseguradora de indemnizar al beneficiario reponiendo los gastos médicos en los que haya incurrido, pero también se encontró que es muy común que la indemnización se haga a través de la prestación del servicio de salud por parte de la aseguradora, de compañías entonces que hacen parte del grupo contractual o también a través de la subcontratación. Estas pólizas se encuentran reguladas en el Código de Comercio, la Circular Básica Jurídica y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Frente a la pregunta entonces, si la medicina prepagada y las pólizas de salud son eventos de contratación conexa, se acudió no solo a la doctrina, sino a múltiples contratos para determinar su jurídica. Es así como se analizaron 3 contratos de medicina prepagada y 4 pólizas de salud. Y en la diapositiva les comparto cuáles fueron. Este análisis de la doctrina, de la jurisprudencia y de los contratos llevaron a concluir que en estos negocios jurídicos de medicina prepagada y las pólizas de salud concurre una pluralidad de contratos autónomos que persiguen un fin común: asegurar entonces el acceso a un servicio de salud preestablecido que está por fuera del sistema obligatorio de salud, que es prestado por múltiples operadores con los cuales el beneficiario en sentido estricto, en sentido amplio, no tienen, ¿cierto?, unos operadores que no tienen una relación jurídica directa con ese beneficiario.
Por estos servicios, entonces, se paga de forma periódica y anticipada una suma de dinero. Ahí tenemos entonces esa causa supracontractual, ese objeto común que sirve entonces para determinar si efectivamente hay o no hay una red contractual, y en este caso ese sería el objetivo común de la conexidad contractual en los eventos de la medicina prepagada y de las pólizas de salud. Frente al contrato de seguro de vida grupo deudores, su estudio partió de la organización inicial que se hizo en el semillero de contratación privada contemporánea. Esa caracterización se plasmó en su momento en un artículo de investigación, y el evaluador, uno de los evaluadores, consideró que era pertinente ahondar en la teoría de la conexidad relacionada con este contrato. Entonces, de ahí partió pues la inquietud y el desarrollo en esta investigación. Este contrato es una clase de seguro de personas, es decir, un seguro que garantiza el pago de un capital a un beneficiario cuando la vida o salud del asegurado sufre una afectación. En este caso, el riesgo asegurable es la muerte o la incapacidad total de un deudor. El beneficiario de la indemnización es el acreedor. El asegurado es el mismo deudor. ¿Listo? Cuya muerte o incapacidad afectarían los intereses de su acreedor o de sus acreedores. Y el tomador del seguro, de este seguro de vida grupo deudores, según la circular básica jurídica, es el acreedor y por lo tanto sería el responsable por el pago de la prima. Pero en la práctica se observa que esta obligación del pago de la prima se traslada al deudor asegurado. Este contrato de seguro se encuentra regulado en el Código de Comercio, en la circular básica jurídica y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Frente a la pregunta de si el contrato de seguro de vida grupo deudores es un evento, es un caso de contratación conexa, se estudiaron entonces 4 contratos nacionales con establecimientos bancarios donde se exigía constituir esta póliza, y también se hallaron y analizaron 5 contratos de jurisdicciones extranjeras con cláusulas análogas. Se concluyó entonces que en el contrato de seguro de vida grupo deudores concurre una pluralidad de contratos autónomos que persiguen un fin común, que tienen un objetivo común: asegurar el cumplimiento de una obligación financiera y por lo tanto acceder a los servicios financieros. Respecto al paquete turco, se partió de la investigación que en su momento realizó la profesora Sandra Liana Cataño de Río y la profesora Luz María Wills Betancourt, y sus hallazgos se validaron a través del análisis de 3 paquetes turísticos y de algunos textos publicados luego que las profesoras terminaron su investigación. Se concluyó entonces que, como en los paquetes turísticos se exige la combinación previa de 2 o más prestaciones y contratos, generalmente el contrato de transporte, de alojamiento y de servicios complementarios, que se venden por un precio global, entonces en el caso de los paquetes turísticos también estamos frente a un evento de conexidad contractual. Tenemos entonces esos 3 ejemplos de conexidad contractual que fueron analizados en la investigación, donde se concluyó que efectivamente pueden caracterizarse como contratos en red, como contratos conexos, como sistemas negociales complejos,
Y entonces esto dio pie a las siguientes conclusiones de la investigación. Fueron entonces dos conclusiones macro en este proyecto de investigación. En primer lugar, como les decía, estos negocios jurídicos analizados son efectivamente supuestos de conexidad contractual, donde a través de la doctrina, la jurisprudencia, las leyes y los contratos analizados se encontraron esas fuentes de conexidad, es decir, esa causa, ese fin. En segundo lugar, dada esta caracterización, en estos contratos se pueden aplicar los tres efectos jurídicos planteados al principio de esta exposición. Tenemos entonces que existe una evolución en las instituciones clásicas de las reglas de interpretación de los contratos, de la responsabilidad contractual y de la ineficacia negocial. Sin embargo, para una mayor seguridad jurídica se espera estos productos, con estas investigaciones, estos efectos sean reconocidos por la ley y o la jurisprudencia, como ha sido el caso, por ejemplo, de los contratos de medicina prepagada y del seguro de vida a grupos deudores, ¿cierto? Donde la jurisprudencia especialmente ha reconocido que se tratan de eventos de conexidad contractual. En el seguro de vida a grupos deudores hay una sentencia hito respecto a este reconocimiento. En la medicina prepagada hay sentencias, pero no se caracteriza propiamente como conexidad contractual, pero de la caracterización que han hecho los jueces se concluye que ellos reconocen, por lo menos implícitamente, que hay una red contractual allí. Frente a estos hallazgos, les tengo que advertir que fueron recogidos y explicados con mayor detalle en dos artículos de investigación que están en etapa de evaluación en revistas indexadas nacionales. No puedo dar mayores detalles, pues por la etapa en que se encuentran, y también en un working paper que está publicado en la página de la facultad. Además, se contó con la participación de una estudiante de pregrado que también hace parte del semillero en contratación privada contemporánea, de la estudiante Manuela Gallego. Y entonces, los dos artículos, el working paper y la formación de la estudiante, son los productos de esta investigación. Finalmente, les quiero compartir que al tratarse de una investigación dogmática, las fuentes de consulta ascendieron a por lo menos 120 entre artículos de investigación, libros, jurisprudencia, leyes y contratos. Solo me queda entonces darle las gracias a la profesora Luz María y a la profesora Sandra Eliana, porque ellas fueron las que me introdujeron en el campo de la investigación en el derecho privado. También a los estudiantes y las estudiantes del semillero, donde siempre discutimos ideas y problemas bastante innovadores respecto a la contratación privada contemporánea, y a la facultad, que nos apoyan estos procesos de investigación que finalmente terminan impactando muy positivamente nuestra labor docente. Con esto entonces termino la presentación. Creo que estoy bien de tiempo, entonces le doy paso a la profesora Lina para que nos modere. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Realmente, pues yo alcanzo a entender un poco de lo que se dice, pues no es mi especialidad, pero sí constato en el centro de investigaciones por la actividad del semillero y por precisamente también por sus propuestas investigativas, que es un tema bastante novedoso. Le doy la palabra a las profesoras Sandra Eliana y la profesora Luz María por si quieren agregar o comentar
lo que expusiste. Profesoras, si están. Sí. Profesora Sandra Eliana. Ok. Primero, pues felicitar a Jonathan por el trabajo que realizó. Realmente sabemos de lo arduo que es este tipo de trabajos por el acceso a esas fuentes primarias, a esos contratos. Es bastante complejo, pero creo que es muy meritorio pues que hayas logrado analizar esos 4 eventos. Y me surgen 2 preguntas. La primera es, de acuerdo con este estudio que ha realizado Jonathan, ¿cuáles podrías como identificar como, o cuál podría ser la principal ventaja y desventaja para el consumidor que interviene en estos negocios, en estas redes o en esta conexidad contractual? Y la segunda es, pues, cuando uno termina este tipo de investigaciones, pues realmente concluye una fase, pero lo interesante es que surgen de allí otras problemáticas u otros temas que a uno le inquietan y le gustaría continuar analizando. A partir de este trabajo, ¿cuál sería o cuáles serían otras problemáticas que identificaste para futuros trabajos de investigación? Listo, profe. Entonces, si mal no le entendí, porque se me cortó un poco la comunicación, la primera pregunta fue por las ventajas para el consumidor de esta Sí, ¿cuáles caracterización. identificarías como una principal ventaja que se tenga para el consumidor de este tipo de negocios conexos, coligados o de estas redes, y la principal desventaja que podría tener un consumidor frente a este tipo de operaciones? Listo, perfecto. Entonces, para el consumidor, la principal ventaja sería, pues que yo considero que él tendría, sería frente a las acciones de responsabilidad, incluso frente a la acción de cumplimiento, particularmente. Porque si bien pues el Estatuto del Consumidor establece una solidaridad para las relaciones de consumo, no todo contrato conexo hace parte, pues, o podría uno insertarlo en el marco del Estatuto del Consumidor, pero si logramos concluir que esa relación jurídica es conexa, no serviría para que ese consumidor final, esa persona destinataria final del bien o del servicio, pues pudiera ejercer acciones contractuales contra cualquiera que hizo parte de la red. No necesariamente teniendo que acudir a las reglas del Estatuto del Consumidor, de nuevo, porque no todo contrato en red es un contrato de consumo. Yo creo que esa sería la principal ventaja que él tendría, poder accionar o poder buscar el cumplimiento o la indemnización de perjuicios a través de las reglas de la responsabilidad contractual contra, en teoría, cualquiera de las partes que hace parte de la red. Claro que eso hay que mirarlo caso a caso, pero esa sería la principal ventaja. La principal desventaja que tendría, bueno, yo creo que sería esa misma acción, pero si se ejerce contra él. Supongamos que él que no cumpla con el pago del precio, etcétera, etcétera, pues también se legitimaría a cualquier persona de la red, en teoría, para buscar la indemnización de perjuicios que se le genere. Y se haría también a través de las reglas de la responsabilidad contractual. Entonces diría yo que sería ese mismo efecto jurídico. Tiene un doble, sí, puede aplicarse de diferente forma, entonces podría llegar a darse que sea una afectación para sus intereses. Y frente a temas para la investigación, yo creo que se puede seguir puliendo la técnica o las formas, la metodología para clasificar diferentes negocios jurídicos como contratos conexos. Yo creo pues que por falta
bueno, ahora con la pandemia, entonces con la falta de bibliografía que al final no pude conseguir, yo creo que ¿Sí le sonó? posteriormente con más tiempo y con más calma y con otros instrumentos se pueden seguir Deberíamos llamar. puliendo esa metodología para identificar cuándo estamos ante una conexidad contractual y cuándo no, porque supuestos de conexidad parece que pueden ser muchos, pero sería muy interesante pulir esa metodología para identificarlos. Muchas gracias, Jonathan. A usted, profe. Bueno, no sé si Profe otras Jonathan. personas. Sí. Profe Lina, sí, yo quería, como desde el punto de vista práctico y como desde la expectativa que nosotros como estudiosos del derecho privado contemporáneo y de manera muy específica del tema de la conexidad y su impacto real en el ejercicio del derecho y en el acogimiento de esta teoría para los efectos pertinentes por las altas cortes, por los jueces en general, sea el nivel que sea, usted considera que tanto puede llegar esta teoría y la forma como el ciudadano corriente o ni tan corriente por las implicaciones de las partes comprometidas en los contratos conexos pudiera llegar a tener una real y generalizada importancia y aplicación en tanto las personas que eventualmente deban reclamar en virtud de estos contratos en los que hay involucradas redes contractuales o contratos conexos, recurriera a la justicia. ¿Y qué tan posible entonces que el Estado colombiano, que el legislador colombiano mejor respondiera con algún tipo de regulación a la presencia de esta conexidad como una forma de contratación que está al orden del día en el tráfico de bienes y servicios, no solamente pues en nuestro país, sino a nivel general, porque de todas maneras es claro que en el derecho comparado uno advierte que no es tanto el desarrollo que hay, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, a pesar de que indiscutiblemente, comparándolo con el nivel que tenía ese desarrollo cuando nosotros iniciamos el estudio de este tema y el de ahora, sí ha ido creciendo cada vez más. Claro. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, listo. No, yo creo que sí, efectivamente, gracias al trabajo que ustedes dos iniciaron, pues que la profesora Sandra Liana y que la profesora Luz María iniciaron en su momento, hace ya que unos 5 años más o menos. A partir de esa introducción que ustedes hicieron a la temática, se ha visto que se ha preguntado mucho en la academia y en la jurisprudencia también se han dado bastantes desarrollos sobre la conexidad contractual. Sin embargo, es un tema que todavía tiene muchas aristas por ser investigadas, por ser analizadas y muchas problemáticas que se pueden dar a través, sí, del estudio de esta teoría y que también podrían ayudar a solventar un poquito esa situación, precisamente como ahorita lo mencionaba la profesora Sandra Liana y la profesora Luz María, de esa persona, de ese consumidor final, que finalmente se termina viendo afectado por, como ustedes hicieron la caracterización alguna vez en sus trabajos, bastante interesante, esa difuminación de la responsabilidad, porque la conexidad conlleva a que tantos agentes económicos están inmersos en una operación económica, en un negocio jurídico, que
finalmente la responsabilidad para irse, como era bueno cuando uno sabía hablar, se va. Estás como la profesora Verónica. No, pero Se es va que Verónica no diluyendo. se le ha olvidado. Se nos fue, no, pero ella es muy dada a decir eso, que como era tan bueno, no sabía hablar, pero lo que Y a pasa él es que Jonathan se nos, se nos fue, yo él no se lo fue veo del acá. totazo. Ah, y yo que le tenía otra preguntita, espero que vuelva. Lo salvó el wifi. Pero no, esto tiene ventajas. Ahí estamos programando una escuela de semilleros y soñamos con los invitados y los invitamos y resulta que aceptaron a los 2 días. Pero yo creo y son muy importantes, un señor Curtis y una señora Castigliani de ciencia política, pero yo creo que porque es por este medio. Si hubiera sido, Indudablemente, claro, si hubiera sido, sí, además que nos hubiera esto va a salido cambiar. muy caro. Exacto, sí, yo estaba pensando que aunque se supere esta situación en algún momento, esto va a seguir siendo un muy buen Sí. recurso, porque en términos de desplazamientos y de costos es una ventaja. Por ejemplo, yo últimamente he estado participando en un montón de seminarios que programan así, del externado de los Andes, y es una ventaja maravillosa, que uno no podría tener acceso a ellos de otra forma, además porque se está dando esa posibilidad de acceder en forma gratuita a muchos de esos eventos, y eso me parece maravilloso, ese conocimiento público que se puede acceder. La gratuidad. Sí, claro, es que Claro, claro, no, está bien, mercantil. pero también sucede lo que acaba de suceder con Ah, Jonathan, que sí, ya volvió. Oiga, exactamente. pues Jonathan, que no se ha Hola, volví. salvado. Siga pues. Listo. Natalia, oiga, Entonces, profe, no. tengo otra preguntita. Oye, profe. No, mentiras, bienvenidas. Entonces lo que les decía era que una teoría concreta sobre la conexidad contractual finalmente va a terminar ayudando a ese consumidor para establecer con claridad cuáles son esas reglas que se pueden aplicar frente al incumplimiento contractual. Entonces, una teoría concreta, una teoría clara, va a ayudarle a esos operadores jurídicos para que digan, efectivamente, en este negocio jurídico hubo conexidad contractual y se van a aplicar tales reglas, tales efectos, y eso va a redundar en seguridad jurídica y sería entonces lo ideal, ¿cierto? Y para eso, pues tenemos que seguir nosotros en la academia preguntándonos por estos fenómenos y listo. Jonathan, yo te quería Muchas gracias. preguntar otras cositas. Yo sé que nos dijiste que están pues en evaluación ahorita unos artículos muy interesantes y que me imagino que ya tocan más a fondo con cada uno de esos contratos, sobre todo con los de pólizas de salud, los de medicina prepagada y el seguro de vida colectivo deudores, ¿cierto? Sí. Pero si nos puedes de pronto como contar algunas cositas que hayas encontrado en esos contratos, porque es que lo más novedoso de esta investigación es precisamente emplear esas fuentes primarias de esos contratos, que además es arduo y yo sé cómo es de difícil acceder a ellos, pero que nos puedas contar algo que llamativo, algo que hayas encontrado en esos análisis de esos diferentes contratos. Listo, entonces, bueno, insisto que no les puedo dar muchos detalles porque de pronto un evaluador termina escuchando esta grabación, pues esta exposición, esta socialización y termina pues afectando como su imparcialidad. Pero de pronto como de lo más llamativo, algo que mencioné un poco en la exposición y es con el contrato de medicina prepagada. Ese contrato ha sido muy poco estudiado por la doctrina. Entonces generaba pues un reto bastante interesante. Lo más
lo más interesante que la Corte Suprema, que allí en la medicina prepagada concurren una pluralidad de agentes económicos para cumplir determinado fin. Ellos, como yo les decía, no lo caracterizan como conexidad contractual, pero de los elementos que se exponen en esas sentencias, uno podría decir, estos son elementos propios de la red contractual, de la conexidad contractual. Y entonces concluye uno que efectivamente hay contratos en red, ¿cierto? Que los jueces aún no conocen esta figura para poderla aplicar en su totalidad, pero ya hay unos acercamientos jurisprudenciales interesantes que van reconociendo la existencia. Entonces, ese fue un hallazgo bastante interesante. Ya en los artículos, pues, les menciono cuáles son esas sentencias y en qué radica esos elementos especiales. Con las pólizas también fue muy interesante porque pareciera confundirse el contrato de medicina prepagada con las pólizas de salud. Entonces se hizo un trabajo para mí, pues para mi gusto, bastante importante para poder diferenciar esos dos contratos, y eso se plasma en ese artículo. Y con el seguro de vida grupo de deudores, pues finalmente fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de hace 2 años, más o menos, donde reconoció la conexidad y donde la Corte Suprema de Justicia, pues para bien o para mal, intenta acercarse a la teoría de la conexidad. Sin embargo, requiere todavía mucho más apoyo de la doctrina para que el operador jurídico logre concretar cuando estamos frente a esos eventos. Entonces fueron unos de los hallazgos que me gustaron más de este proyecto. Jonathan, muchas gracias. Y una más. Claro que sí, profe. Como yo sé que usted también es experto en el tema societario y le gusta tanto, incluso va a empezar una investigación ya en ese sentido, ¿qué podría también decir de este fenómeno que no solamente es estrictamente del contrato contractual, sino que también involucra aspectos del derecho societario? ¿Qué de pronto identificó ahí o nos puede contar de eso? Precisamente ese trabajo en red que han venido desarrollando los empresarios, precisamente en sus investigaciones lograron identificar, y que también Sebastián Maya, que también ha trabajado mucho con nosotros en el semillero, en estos procesos de estudio de la contratación privada contemporánea, alguna vez se animó pues a ventilar, y es esta forma como de asociación a través de figuras alternas a las tradicionales formas de asociarse. Pues entonces ahora vemos que estos profesionales del comercio se agrupan para ofrecer productos y servicios, pero no lo hacen a través de ninguna forma asociativa clásica, alguna forma asociativa típica, sino que lo hacen a través de figuras precisamente como de trabajo en red. Pero de nuevo, que ha llevado a que se difumine un poco el ámbito de la responsabilidad contractual. Entonces ahí hay un tema bastante interesante en el que se podría seguir ahondando. Gracias, Jonathan. Ya. A usted, profe. Esperaré con ansias los artículos para poderlos revisar. Bueno, ojalá les pueda dar noticias positivas pronto. ¿Y a dónde los enviaste, Jonathan? Ay, profe, ¿será que sí lo puedo decir? Porque usted está grabando. Claro, es que usted no está diciendo nada, no estamos diciendo quiénes son los evaluadores, sino en qué revistas enviaron, a qué revista. No, pero se está concluyendo quién es el autor, bueno, entonces no lo puede. No, listo. Entonces... Pero no son de Medellín, no son de Medellín, la ciudad. no son de Medellín. No. Bueno. Bueno, de todas maneras, si no hay nada más que agregar.
No, yo no tenía nada Bueno, más que agregar. yo creo que ya cumplimos el objetivo de la divulgación. Ya le solicito pues al profesor Jonathan que envíe la solicitud al comité técnico para dar por finalizada la investigación, pues con el cumplimiento, los soportes del cumplimiento de los compromisos, y no tengo como nada que agregar. No sé, Melissa, si tiene algo más que agregar. No, profe, tampoco tengo nada que agregar. Tomé nota de varias cosas porque al igual que la profe, tampoco es mi área de conocimiento y me pareció muy interesante. Aprendo mucho en estas divulgaciones, la Esa es verdad. la Sí, idea. aprendemos Ay, mucho. qué bueno, qué bueno. Yo Bueno, por me fin gustó mucho conozco a verlos. Melissa. Melissa Sí, está encargada de felicitaciones. Muy bien, comunicaciones muy ya bien. desde hace rato, ¿cierto? Yo no la había tenido la oportunidad de conocerla, mucho gusto, y me encanta haberlas podido ver, y a Jonathan también, así sea por este medio. Bueno, Luz María, un abrazo virtual, que estés muy bien. Igualmente, igualmente. Esperemos que nos lo podamos Bueno, Muchas gracias. dar de verdad. Un mu- abrazo Bueno, muchas y mil gracias. Qué bueno gracias que pudieron por asistir. haberme Gracias. compartido y chao. Buen día. felicitaciones. Qué maravilla. Gracias, Chao. hasta luego, que estén bien. Chao. Felicidades. Chao.